Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio Coronavirus, la pandemia. Gracias de verdad por acompañarnos. Hoy hablaremos de la vacunación en el mundo, revisaremos cifras y también observaremos algunos de los fenómenos que se han presentado en las diferentes latitudes. En el mundo se han aplicado ya más de 4.580 millones de dosis, sin embargo, solo el 1.2% de las personas en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis. En América Latina y el Caribe, 20% de la población ha recibido el esquema completo de vacunación. Aunque en San Francisco, California, 8 de cada 10 habitantes están vacunados contra el coronavirus, el uso de cubrebocas es todavía permanente. De las 16 vacunas que se aplican en el mundo, la inoculación más usada es Oxford AstraZeneca, Pfizer BioNTech y Moderna. De esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Gracias a quienes nos siguen a través de Canal 44, la señal de todos, también a quienes nos sintonizan en México y América Latina a través de alguna de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Vamos al contexto que nos presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos. Las vacunas han sido eficaces para combatir enfermedades de transmisión, reducir riesgos graves, hospitalización y muertes. Han combatido la viruela, el sarampión, la peste bovina y controlado otros padecimientos como recientemente la influenza. En el pasaje histórico de la inmunización global se ha tenido altas y bajas. La sociedad ha ido aceptando que los biológicos es la mejor arma sanitaria que se tiene. Sin embargo, aún los mitos, dudas y desinformación se ponen en la línea de la batalla. Como en toda época histórica, hay reticencia a la vacunación, de ahí el gran reto del sistema de salud mundial y de los gobiernos es de emprender una campaña masiva unilateral para lograr tener una cultura de protección a través de la inmunización. En este tiempo de la pandemia, los mitos y leyendas contra la vacuna COVID-19 se han repetido en otros siglos y hoy, con los avances de la tecnología, de la información y comunicación, la realidad puede cambiar y analizar y tener más información sobre los biológicos que se aplican para combatir el virus SARS-CoV-2. La inmunidad en algunas vacunas persiste 4 décadas después, como es el caso de la viruela, un ejemplo que debe tomarse en cuenta para también lograr erradicar otras enfermedades que son una gran amenaza para el mundo, como la COVID-19 y las variantes. Los virólogos mantienen sus estudios para erradicar otras enfermedades, pero sus ojos están puestos en la actualidad. A diferencia del pasado, hoy se cuenta con 16 diferentes vacunas COVID-19 y aunque siguen en estudio, el objetivo es inmunizar a toda la población. Emprender programas de vacunación global y medidas de control del virus SARS-CoV-2, la cooperación y coordinación social, económica, política y gubernamental será la mejor estrategia para lograr erradicar al virus que ha quitado la vida de más de 4.300.000 personas. Informó Isaura López Villalobos. Para conocer el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud, hacemos contacto con nuestra compañera Verónica López. Ella es corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Conectamos con Verónica. Verónica, ¿cómo te va? Muy buen día, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La COVID-19 avanza por todo el planeta. Suma ya más de 4,3 millones de fallecidos y supera los 205 millones de contagios. El país con más casos en términos absolutos sigue siendo Estados Unidos con 36 millones, seguido de la India con 32 y Brasil con 20.
El número de contagios en el mundo en los últimos 7 días ha aumentado ligeramente respecto a la semana anterior. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, se han notificado más de 4,2 millones, una media de 600.000 casos nuevos al día. Esta tendencia se debe a la curva ascendente del continente americano y a la de la región del Pacífico Occidental. Por otra parte, las muertes notificadas en la última semana a escala global ascienden a 65.000, con un fuerte incremento del 46% de la mortalidad en el Pacífico Occidental. En el continente africano, el ritmo de contagio se ha acelerado y los porcentajes de vacunación siguen muy bajos. Pese al llamamiento de la OMS de aplazar la administración de terceras dosis, Turquía ya ha autorizado una cuarta para los mayores de 60 años y personal médico que hayan sido inmunizados con el fármaco chino Sinovac. Desde principios de julio ya podían recibir la tercera dosis y a partir de hoy podrán solicitar la cuarta. En Latinoamérica, los países con más casos nuevos son Brasil, Colombia y Argentina. La mayor ciudad brasileña y la más castigada por la pandemia, Sao Paulo, ha dado un nuevo impulso a la vacunación este fin de semana. Lo ha hecho con una campaña de 34 horas ininterrumpidas y desde la mañana del sábado hasta la noche del domingo ha vacunado a 500.000 personas. Pero la falta de vacunas agrava la situación en el continente. Por ello, España ha decidido acelerar las donaciones a América Latina y el Caribe. Tiene previsto enviar unos 6 millones de dosis durante las próximas semanas. Este lunes, Ecuador recibirá más de 100.000 dosis y en los próximos días las vacunas llegarán a otros países como Costa Rica, Guatemala o Jamaica. Los beneficiarios han sido seleccionados por el mecanismo COVAX, coordinado por la Organización Mundial de la Salud. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Verónica, por este reporte. Por supuesto que seguiremos pendientes de los informes diarios de la Organización Mundial de la Salud. Y mira, como ha ocurrido en otras partes del mundo, ahora es en San Francisco, donde pedirán la cartilla de vacunación si se quiere ingresar a algún lugar como bar o restaurante. A partir del 20 de agosto, las personas deben presentar comprobante de vacunación para entrar a lugares de entretenimiento y gimnasios en San Francisco. El gobierno informó que aplica en bares, restaurantes, clubs, gimnasios y grandes eventos en interiores. Esta medida será para todas las personas mayores de 12 años. Además, es obligatorio el uso de la mascarilla. No estará permitido presentar una prueba de COVID-19 negativa. Debe demostrarse de que la persona está vacunada. El gobierno explicó que esta exigencia responde a la intención de proteger a todos contra la propagación de la COVID-19 y de esta forma se podrían mantener abiertos los negocios. Casi 8 de cada 10 habitantes en San Francisco están vacunados completamente contra la COVID-19. Sin embargo, el aumento de casos nuevos implica que es necesario proteger a los no vacunados y a menores de 12 años. San Francisco reabrió completamente sus operaciones a partir del 15 de junio, informó Elizabeth Ortiz. Y mientras tanto, en Francia, de nueva cuenta se dan protestas por la exigencia del pase sanitario. Miles de personas, desde familias hasta simpatizantes de la extrema derecha, se manifestaron por quinta vez en diferentes ciudades de Francia en contra del pase sanitario de la COVID-19. Las protestas se producen una semana después de que entrara en vigor el documento. El pase es necesario para entrar en restaurantes, bares, estadios, trenes, aviones o autobuses de larga distancia. Los manifestantes consideran que se limita su libertad y que es una forma encubierta de hacer obligatoria la vacunación contra la COVID-19. El pase muestra si las personas están totalmente vacunadas, si han tenido una prueba negativa reciente o una prueba de recuperación de la COVID-19. El proyecto de ley que lo autoriza incluye la vacunación obligatoria para los trabajadores sanitarios franceses antes del 15 de septiembre. Estas marchas se producen en un momento en el que Francia se enfrenta a un número creciente de nuevas infecciones debido a la variante Delta. A pesar de las protestas, los sondeos demuestran que la mayoría de los franceses apoyan el pase sanitario. El 68,5% de la población francesa ya se ha puesto al menos una dosis y el 57,5% tiene la pauta completa. En Europa se presentan las dos caras de la moneda en los países que integran esta comunidad, mientras en España están vacunando a toda velocidad. En Bulgaria ha comenzado a surgir la desconfianza.
La vacunación contra el COVID no se detiene en España. Más de 28 millones de personas ya han sido vacunadas por completo en el país, lo que representa más del 60% de la población, un porcentaje superior al de Italia, Francia o Alemania, y que convierte a España en el líder en vacunación entre los grandes países de la Unión Europea. Era necesario vacunarse y creo que es una obligación sanitaria y casi moral de todos los ciudadanos que tengamos la oportunidad. Según los especialistas, una de las piezas clave del éxito de la inmunización ha sido la confianza en el sistema sanitario, históricamente muy alta en el país, sumada a un fuerte sentido de familia. Hay personas que consideran que igual no es tan importante para ellos vacunarse, pero que así protegen a sus mayores o protegen a otra gente a su alrededor. Y este tipo de valores más colectivos estamos viendo que está siendo muy importante a la hora de decidir vacunarse y está formando parte de la estrategia de comunicación de la vacuna en España, ¿no? En otros países, como Alemania, el gobierno apela a la creatividad para aumentar el ritmo de vacunación. Por ejemplo, Berlín organizó 3 fiestas techno esta semana en una de las discotecas de la ciudad, y unas 400 personas vinieron a vacunarse en la primera fiesta. Pude venir en bicicleta, llegué en 8 minutos sin problemas de agenda y pude vacunarme. Para mí ese fue el mejor argumento. Me da curiosidad ver la fiesta y también quiero ser vacunada. Además de la iniciativa del Club Arena, en otros sitios de Alemania ha habido campañas en estadios de fútbol, centros de vacunación en aparcamientos de tiendas de IKEA y hasta salchichas gratuitas para cada vacunado. El 62% de la población tiene al menos una dosis en Alemania. En el otro extremo está Bulgaria, con apenas 15% de la población vacunada. Aunque las dosis no faltan, los centros de vacunación lucen casi vacíos. Aquí no hay certificado sanitario ni medidas de confinamiento. Y en medio de una ola de fake news, muchos desconfían de los inmunizantes. Creo que todo esto fue creado artificialmente y por eso no planeo vacunarme para nada. No me vacuné, no quiero hacerlo y no planeo hacerlo. Se dijeron tantas cosas controvertidas sobre las vacunas, empezando con AstraZeneca y también Pfizer, tanto en Bulgaria como en otros países, y no confío en esas vacunas. La baja tasa de vacunación se explica también por el alto número de contagios. Según cifras oficiales, Bulgaria ha registrado unos 430.000 casos de coronavirus, pero estudios estiman que 2,5 millones de personas podrían haber contraído el virus. Reiteran el llamado desde la Organización Mundial de la Salud para retrasar la aplicación de una tercera dosis de las vacunas anti-COVID y solidarizarse con aquellos países que prácticamente no han recibido los biológicos. La Organización Mundial de la Salud volvió a exhortar a los países ricos a que posterguen la intención de aplicar una tercera dosis a su población, que ya cuenta con esquemas completos contra la COVID-19. Y es que decenas de países alrededor del mundo apenas han logrado vacunar a poco más del 1% de su población. Tedros Adhanom, director general de la OMS, pidió postergar la vacunación de una tercera dosis de manera temporal a finales de septiembre. Esto permitiría que al menos el 10% de la población de cada país sea vacunada. Varios países, incluyendo Israel y Alemania, ya anunciaron planes para administrar las dosis de refuerzo, pero Tedros Adhanom advirtió que los países más pobres se están quedando atrás en la vacunación. De acuerdo con la OMS, los países de bajos ingresos solamente han podido administrar 1.5 dosis por cada 100 habitantes debido a la falta de vacunas. Tedros dijo que hace falta cambiar esta situación y que la mayoría de las vacunas deberían estar destinadas a los países de menos ingresos. El titular de la OMS dijo entender la preocupación de los gobiernos de proteger a su gente de la variante Delta, pero insistió en que no se puede aceptar que países que ya han usado la mayor parte del abastecimiento global de vacunas usen más, cuando hay otros que no han recibido las mismas cantidades. En países como Haití o República Democrática del Congo, ninguna parte de sus poblaciones ha recibido 2 dosis de la vacuna.
En Indonesia, que ha sufrido un aumento de las infecciones y de las muertes en los últimos meses, sobre todo por la variante Delta, solo el 7.9% de su población está completamente vacunada, según datos de la Universidad de Oxford. Mientras tanto, Israel comenzó a administrar dosis de refuerzo a las personas mayores de 60 años y Alemania anunció que empezaría a ofrecer una tercera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna. En Reino Unido, se espera que a partir de septiembre las autoridades sanitarias comiencen a ofrecer un tercer refuerzo a millones de personas consideradas como población vulnerable. Mientras Tedros Adhanom insistió a los países a contribuir con más vacunas al esquema mundial de acceso justo, COVAX, informó Rocío López Fonseca. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucha más información. Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Vamos a Uruguay, donde han comenzado a inmunizar con una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 a aquellos ciudadanos que recibieron una primera dosis e incluso segunda de CoronaVac. Menos de 20% de la población de América Latina y el Caribe ha recibido el esquema completo de vacunación y en algunos países el porcentaje es inferior al 5%, informó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Pero algunos gobiernos ya impulsan una tercera dosis. Uruguay. El Ministerio de Salud explica en su página web que se ofrece una tercera dosis de vacuna Pfizer a aquellas personas que hayan recibido el esquema primario con CoronaVac, con el objetivo de reforzar la inmunidad. La justificación es la caída natural de los anticuerpos neutralizantes y el riesgo de las variantes de preocupación que ya entraron al territorio uruguayo. La tercera dosis va dirigida a personas inmunodeprimidas moderadas y severas vacunadas con Pfizer, Sinovac o AstraZeneca, así como todas las personas vacunadas con Sinovac. República Dominicana. El presidente de la República, Luis Abinader, ya recibió la tercera dosis el 21 de julio. Así lo dio a conocer públicamente y puso de relieve la reactivación económica. Chile. El presidente Sebastián Piñera dio el banderazo para la tercera dosis el 11 de agosto con la meta de vacunar a 2 millones de personas mayores de 55 años y para septiembre sigue el grupo de los más jóvenes. Lejos quedó aquella meta de inmunizar al 20% en el mundo en este año. Ahora el objetivo se redujo a la mitad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, informó Elizabeth Ortiz. Viajamos ahora a Hong Kong para que nuestro compañero Álvaro Alfaro, corresponsal de la agencia EFE, nos cuente qué es lo que está sucediendo en esta parte del mundo y sobre todo cómo están enfrentando hoy por hoy la pandemia. Álvaro, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La región administrativa de Hong Kong informó en su último parte de 0 nuevos casos de contagio local de COVID-19 entre su población, la cual asciende a unos 7,5 millones de habitantes. El número total de casos detectados desde el comienzo de la pandemia es de 12.026, habiéndose registrado 212 muertes en total. El territorio aplica una política de tolerancia cero contra el virus, para lo cual mantiene cerradas sus fronteras para la mayoría de viajeros. Incluso varios cruces fronterizos que lo unen con la China continental permanecen cerrados. Los viajeros que sí consiguen entrar en la ciudad desde el extranjero deben permanecer en una cuarentena obligatoria un mínimo de 7 días, que pueden extenderse a 21 según el país desde el que regresen. Hasta el momento se han administrado 6,4 millones de dosis en la ciudad y el 41,3% de la población ha recibido ya la pauta completa. Según los últimos datos, en la última semana se han aplicado 65.000 dosis cada día entre los habitantes. Hong Kong adquirió 22 millones de dosis de 3 tipos de vacunas, Sinovac, Fosun Pharma y AstraZeneca, aunque las importaciones de esta última fueron suspendidas por no haber sido todavía aprobada por las autoridades sanitarias locales.
A raíz de un rebrote a comienzos de verano, Hong Kong suspendió varias actividades para niños, incluyendo clases presenciales de verano en centros de formación. Las autoridades adelantaron las vacaciones escolares veraniegas 7 días, aprovechando que la ciudad lidiaba con el rebrote. Medios locales predicen que en la vuelta a las escuelas en septiembre permanecerán las medidas de distancia social y un modelo que combine clases presenciales y en línea. Reportó desde Pekín para el programa Coronavirus la pandemia, Álvaro Alfaro. Gracias, Álvaro, por esta información. Y de Hong Kong nos vamos a Colombia. Ahí nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga nos informa. Richard, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes allá en México. Iniciamos con este recorrido por Colombia para hablar del avance de la pandemia, pero también los avances sanitarios. Tras procesar 23.734 pruebas PCR y 30.170 de antígenos, el Ministerio de Salud confirmó en las últimas horas 3.948 nuevos casos de COVID-19 en Colombia, por lo que el total de contagios se elevó a 4.846.955 casos. Por su parte, las autoridades de salud reportan 167 personas fallecidas más por coronavirus. Con esta cifra, el total de muertes llegó a 122.768. Además, el número de recuperados ascendió a 4.662.658 personas. No hubo reporte de fallecidos por COVID-19 en algunos puntos de Colombia. Entre ellos está Amazonas, Bolívar, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Magdalena, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada. De acuerdo con el reporte, el número de casos activos se ubicó en 47.451 casos directamente en algunos puntos. Una noticia no muy alentadora es que se confirmó la circulación de la variante Delta del COVID-19 en Antioquia. El primero en advertir sobre la presencia de esta cepa del virus en el departamento fue el gobernador encargado Luis Fernando Suárez, y posteriormente la noticia fue ratificada por el Instituto Nacional de Salud. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 continúa ejecutándose sin ningún inconveniente, según el ministro de Salud, Luis Fernando Gómez, quien informó en las últimas horas la apertura de una nueva etapa. El ministro además agregó que este viernes se dará a conocer la distribución de nuevas vacunas en distintos territorios del país. Con esto, hasta la fecha en Colombia se han distribuido 33.242.144 dosis de vacunas contra el COVID-19. De ellas se han aplicado 31.149.291, distribuidas de la siguiente manera. Primera dosis, 17.644.668, vacunados por segunda dosis 10.888.546 y vacunados por monodosis son 2.617.077 personas. Hasta aquí el informe. Continúen ustedes en los estudios de México. Muchas gracias, Richard. Gracias al canal de Bucaramanga y por supuesto a los colombianos que nos siguen a través de las diferentes señales de las televisiones públicas. Un abrazo a nuestros hermanos colombianos. Y mire, lo decíamos ya al inicio de este espacio, lamentablemente en países donde se está contemplando incluso una tercera dosis de inmunización, hay otros, la otra cara de la moneda, que simplemente no han podido accesar a una cantidad suficiente para inmunizar a su población. A decir de la Organización Mundial de la Salud, hasta la primera semana de agosto, las tasas de vacunación a nivel mundial siguen avanzando, pero el promedio mundial se mantiene relativamente bajo. Solo el 29.9% de la población en el planeta está vacunada, al menos parcialmente, contra la COVID-19. Y solo el 15.4% tiene el esquema completo. La población en promedio en Sudamérica se ha vacunado. El 45.52% tiene al menos una dosis de la vacuna. De acuerdo con los datos del Our World in Data, el 30.7% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y el 16% tiene esquemas completos. Se han administrado 4.580 millones de dosis en todo el mundo y ahora se administran 36.28 millones cada día. Solo el 1.2% de las personas en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis. Cabe recordar que para poner fin a esta pandemia,
Los especialistas han insistido en que al menos un 70% de la población mundial debe ser inmune al virus, y esto se logra con una vacuna, por lo que es clave que las personas de todos los países, no solo de las naciones ricas, reciban la protección necesaria. Hasta el momento la OMS evalúa a 15 biológicos de diferentes farmacéuticas, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues así la situación en el mundo. Mientras tanto, en México continúa el proceso de vacunación, le decíamos ya, con una adquisición de dosis ya muy cercana a los 100 millones. Sin embargo, pues todavía la inmunización total de la población está en porcentajes menores. México aplicó ya 638,000 nuevas dosis de vacunas contra el COVID, por lo que esto fue en las últimas horas, por lo que en total han ascendido ya a 77,225,000 las inoculaciones, según las últimas cifras de la Secretaría de Salud, que a través de un comunicado ha precisado que suman 54 millones de personas vacunadas. De ese total, más de 29 millones han recibido esquemas completos de 2 dosis o una, como es el caso de la vacuna CanSino, en tanto que 25 millones han sido vacunadas con nuevos esquemas. Parte de las cifras que hoy estaremos revisando con nuestro experto, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Belén. Qué gusto saludarte. Muy bien. Muchas Igualmente, gracias. Doctor, México con un avance relativamente positivo, doctor. Indudablemente, Belén. Un buen avance con un promedio de 700,000 dosis aplicadas día con día en las últimas 4 semanas, pero en las 4 previas habían llegado a aplicarse en promedio hasta 1,200,000 dosis. Indudablemente un buen avance porque con los números que has comentado de alrededor de 75 millones de dosis aplicadas, México ya ha rebasado el 50% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis de alguno de estos biológicos. Y me parece que ha sido un buen ritmo de vacunación de los últimos 2 meses o 3 meses más o menos, con lo cual sí podría alcanzarse lo que el gobierno federal en su momento anunció de lograr el 80% de vacunación por lo menos a mayores de 18 años a finales del mes de octubre. Aquí también habría que señalar que será fundamental que ese 80% tenga el esquema completo. Claro. Y también habría que resaltar, y a mí me preocupa, que aún poniendo a disposición de la población la vacuna, en cada segmento de 10 años de grupo de edad, se ha ido dejando un porcentaje sin vacunación por reticencia de la población, por que todavía no han tenido la convicción de acudir a vacunarse, etcétera, por diversos motivos. Mira, por ejemplo, el grupo de edad de entre 50 y 60 años trae ahí un 20-25% de personas no vacunadas aún. El grupo de entre 40 y 50 años también, en el orden del 25%. Entonces, me parece preocupante porque además, recordemos que son grupos altamente productivos, en edad de estar acudiendo a centros laborales, de más movilización, etcétera. Entonces, creo que eso hay que retomarlo con alguna preocupación. Claro que sí, doctor. Vamos a regresar, si le parece, Sí. después de la pausa con más de este tema. Volvemos, usted no se vaya.
una buena noticia en medio de este tema que hoy abordamos, la vacunación en el mundo. La Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA de Estados Unidos, está aprobando una vacuna para personas con trasplante o inmunodeprimidas. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA en Estados Unidos recomendó el uso de una dosis adicional para las personas vacunadas de Pfizer y BioNTech y Moderna que estén inmunodeprimidas. Esta medida va dirigida a quienes han sido receptores de órganos o aquellas personas diagnosticadas con afecciones consideradas con un nivel equivalente de inmunodepresión. La FDA explicó en su sitio web que el país entró en otra ola de la pandemia y por ello el organismo es consciente de que estas personas corren un riesgo particular de contraer la COVID grave. La FDA evaluó la información sobre el uso de una tercera dosis de las vacunas Pfizer, BioNTech o Moderna en estos individuos y determinó que la administración de terceras dosis de vacuna puede aumentar la protección en esta población. Entonces se debe aconsejar a estos pacientes que mantengan las precauciones físicas para ayudar a prevenir la enfermedad. Además, los contactos cercanos de personas inmunodeprimidas deben vacunarse según corresponda a su estado de salud para brindar una mayor protección a sus seres queridos. Esta acción permite a los médicos aumentar la inmunidad en ciertas personas que necesitan una protección adicional. La FDA hizo la aclaración de que las personas que ya tienen su esquema completo tienen una protección adecuada y no necesitan una aplicación adicional. La vacuna Pfizer-BioNTech está actualmente autorizada para uso de emergencia en personas de 12 años o más y la vacuna de Moderna está autorizada para el uso de emergencia también, pero en personas de 18 años en adelante. Ambas vacunas se administran como una serie de 2 inyecciones. Pfizer y BioNTech se administra con 3 semanas de diferencia y la vacuna Moderna se aplica con 1 mes de diferencia, informó Elizabeth Ortiz. Retomaremos este tema un poquito más adelante porque incluso tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pero me gustaría, si le parece, que nos terminara de hacer este repaso, estos huecos que se dejaron en los diferentes grupos de vacunación, doctor, claro. Y que, bueno, pues hasta ahora no nos ha quedado del todo claro cuál ha sido la motivación de estas personas que no han acudido por su vacuna. Pues entre las motivaciones, y enseguida toco los porcentajes de no vacunados en diferentes grupos de edad, pero entre los motivos seguramente están los mitos, las situaciones de temor por estos mitos que se han generado alrededor de la vacuna o por la preocupación de algunas personas de que la vacuna pueda generarles algún problema de salud o que la vacuna no sea eficaz y que al contrario pueda generar trastornos, todo lo cual ha sido demostrado a lo largo de este periodo de pandemia es falso. Las vacunas contra COVID-19 tienen alta eficacia y alta seguridad, con porcentajes diferentes cada una de ellas, pero aún la que tiene menos eficacia para enfermedad grave, podríamos decir que es una vacuna que brinda una protección que está por arriba del 85%. Algunas de ellas alcanzan hasta el 94% de protección contra enfermedad grave. Entonces creo que es momento de ser enfáticos con la población al respecto de retomar ese punto fundamental para protegernos mejor, porque hay muchos motivos por los cuales estamos viviendo una nueva ola mundial de la pandemia de COVID-19 y lo escuchábamos, Estados Unidos, por ejemplo, también la ha empezado a vivir. La primera razón es precisamente la población que aún no se ha vacunado. Segundo, pues la presencia de variantes que son de mayor transmisión, como la variante Delta. Tercero, las comorbilidades que pueden existir incluso en personas jóvenes, como obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, todos esos factores habrá que ir ajustando, reforzando las medidas. Habrá que ser mucho más enfáticos a nivel social para lograr los objetivos y con esto
lograr que empiece ya a disminuir esta tercera ola de COVID-19. Tengo a la vista, Belén, esos porcentajes de los que hablábamos. Mira, se estima que el personal de la salud se vacunó en su totalidad, pero las personas de 60 años y más dejaron de vacunarse alrededor del 26%. Las personas de 50 a 60 años han dejado de vacunarse el 29%. En el grupo de 30 a 40 años de edad se han dejado de vacunar, Belén, el 21%, y entre la población docente se dejó de vacunar el 18%. No decidieron vacunarse el 18%. Claro que también hay situaciones específicas de cada persona en relación a su salud. Por ejemplo, hay quien pudo haber tenido un cuadro de COVID activo y eso les limitó a acudir a recibir una vacuna, ¿no? Pero en virtud de que las personas cuya edad pasó en los periodos del esquema de vacunación pueden acudir como personas con rezago a recibir su dosis, y creo que vale la pena invitarles a que así lo hagan. Claro. Sí, definitivamente, doctor, porque usted ya lo mencionaba, el hecho de que hoy estemos viviendo terceras y hasta cuartas olas, además de las nuevas variantes, es precisamente este grupo poblacional dentro de los diferentes grupos, como se ha dividido la vacunación, que optaron por no vacunarse, doctor, y en promedio estaba escuchando entonces entre 2 y 3 de cada 10 decidieron no acudir a vacunarse. No es una cifra menor, es una cifra importante, doctor. Es una cifra importante que me preocupa, Belén, porque incluso, como antes señalé, están grupos de edad que tienen mucha actividad comunitaria. Son grupos de edad altamente productivos en cuanto a asuntos económicos, y estas personas que tienen que salir a trabajar cada día pueden correr un riesgo mayor de infectarse y de infectarse con gravedad. Doctor, escuchábamos una pieza informativa de nuestra compañera Elizabeth Ortiz hace apenas algunos minutos sobre la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos para suministrar de una tercera dosis a grupos poblacionales vulnerables como personas trasplantadas o inmunodeprimidas. Un grupo que al inicio de la pandemia, sobre todo al inicio de la vacunación, no fue considerado como tal prioritario, doctor. Belén, ocurre en un momento en el que justo platicábamos en esta mesa el viernes pasado sobre la eficacia de las vacunas en grupos especiales. Recordarás que comentaba que históricamente algunas vacunas desempeñan menos en cuanto a eficacia en personas con algunas enfermedades coexistentes, como los pacientes con trasplante renal o con trasplante, que por ende toman medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del trasplante. Por eso se consideran inmunosuprimidas. Pero también hablábamos de aquellos pacientes que pueden tener generación de menos anticuerpos y células del sistema inmune a partir de la vacuna, como quienes tienen obesidad mórbida o obesidad importante, y otros grupos de la población inmunosuprimidos. Entonces, pues lo veíamos venir. De alguna forma comentamos aquí que era posible que existiera una tercera dosis o un refuerzo a determinado tiempo. En este caso se está sugiriendo que sean 6 meses para personas con inmunosupresión, entre los que se encuentran las personas con trasplante, que toman inmunosupresores por el trasplante, pero también podrían estar ahí algunas personas o algunos grupos con enfermedades reumatológicas que toman inmunosupresores para la atención de su enfermedad reumatológica, y así es posible que se vayan identificando grupos especiales
para los que habría que ser prioritarios en cuanto a la dosis de refuerzo de la vacuna. Y este comentario suyo, doctor, que viene a cuento, si me permiten la expresión, por la pieza informativa que presentábamos, tiene que ver también con un comentario que nos hacen llegar de parte de nuestra audiencia y que me parece muy pertinente retomarlo justo en este contexto. Si le parece, doctor, después de la pausa con el regresamos. Todo gusto, Vamos Belén. a la pausa. Le comentábamos antes de irnos a la pausa sobre esta autorización de la FDA para aplicar una tercera dosis a pacientes trasplantados o inmunodeprimidos. Esto en Estados Unidos, doctor, ya nos explicaba por qué se han tomado estas decisiones y justo nos escribe nuestra audiencia, nos dice: me pareció escuchar al infectólogo Pérez Gómez que quienes tienen padecimientos como diabetes y otros pueden llegar a gravidez aún estando con las dosis completas de la vacuna. Esto me alarmó, soy diabético y dice, aprecio grandemente la información. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, corregimos ahí el término, ¿verdad? Porque gravidez es embarazo. Sí. Gravedad puede ocurrir. Puede ocurrir. Las personas que están vacunadas, si tienen un cuadro de COVID, habitualmente será un cuadro clínico de COVID leve, moderado, que no llegará a gravedad. Pero aquí intervienen otros factores. Una persona con una comorbilidad como diabetes, por ejemplo, que está mal controlada, sí puede llegar a tener gravedad aún teniendo esquema de vacunación. Porque el buen desempeño de las vacunas no depende solamente de la calidad de la vacuna, sino depende también de la capacidad del sistema inmune para responder a la vacuna. Y una persona con obesidad mórbida, con diabetes mal controlada o con alguna de las enfermedades inmunosupresoras de las que acabamos de hablar, pueden tener menor generación de anticuerpos o de células del sistema inmune ante la vacunación, de tal manera que pueden haber quedado con una inmunidad defectuosa aún habiendo recibido la vacuna con un esquema completo, y eso los puede hacer vulnerables a una enfermedad grave por COVID-19. Entonces, doctor, personas en esta condición, atenderse, estar bien controlados con el medicamento que sus médicos les han prescrito y sobre todo, como el resto de la población, mantener hoy más que nunca las medidas sanitarias que ya conocemos. Sí, quien tiene una enfermedad de esta naturaleza, o hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, cuidarse siempre, pero hoy más que nunca en vista de la gravedad de la pandemia, y protegerse con cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, todo lo que aquí hemos platicado día con día, Belén. Algo que usted decía, doctor, y que me parece que vale la pena subrayar, es que estas personas que tienen alguna enfermedad asociada, si su padecimiento está controlado, vigilado por el médico, al final de cuentas tienen el mismo riesgo de enfermar, ya sea grave o no, que cualquier otra persona que también esté vacunada. Es decir, sí, todos los vacunados, enfermos o no, los enfermos controlados, tienen el mismo riesgo de enfermar por COVID-19. Sí, claro, Belén. La vacuna lo que hace es protegernos contra enfermedad grave o moderada grave y crítica, por supuesto. Lo que hace la vacuna es evitar que tengamos que ser hospitalizados y, por supuesto, disminuir la letalidad por COVID-19. Pero tenemos que hacerlo de manera integral, la vacuna, pero además todas las demás medidas. Claro, importantísimas. Y sobre todo control de diabetes, hipertensión, controle muy bien su enfermedad siempre, pero hoy más que nunca. Doctor, vamos a ver la siguiente pieza informativa donde Rocío López nos cuenta que hay personas que podrían dar el paso hacia la vacuna una vez que la FDA apruebe ya de manera definitiva algunos biológicos. El caso de Pfizer, hay que decir, hasta ahora todas las vacunas solamente tienen aprobación de emergencia. Claro.
Vamos a ver qué sucede posteriormente, pero esto es lo que nos cuenta Rocío López Fonseca. Hasta el momento, la FDA dio aprobación de uso de emergencia a la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, pero en breve podría obtener la aprobación total. Esto podría persuadir a más personas a vacunarse, y es que hasta el momento poco más del 30% de la población que puede vacunarse aún no lo ha hecho. La aprobación completa de una vacuna contra la COVID-19 requiere mucha información y tiempo para ver las repercusiones de ser el caso de los biológicos o fármacos, incluidos los de seguridad y eficacia generados en la realidad, fuera de un ensayo clínico. Según los Centros de Control de Enfermedades, más de 165 millones de personas en Estados Unidos están ahora vacunadas contra el virus. Encuestas afirman que 3 de cada 10 adultos no vacunados afirmaron que sería más probable que se vacunaran si al menos uno de los biológicos se aprobara por completo. Especialistas como Michael Wolff, vicepresidente asociado de investigación del Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina Northwestern Feinberg, estima que la sola aprobación por la FDA de la vacuna de Pfizer consiga que se vacunen entre un 5 y un 10% más de personas preocupadas por la seguridad. Los centros de trabajo ya tienen autoridad legal para exigir la vacuna contra la COVID-19 a sus trabajadores, según la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos. Y para muestra un botón, en San Francisco se anunció que se exigiría a todos los empleados de la ciudad que se vacunaran a más tardar 10 semanas después de la plena aprobación de la FDA del biológico de Pfizer, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por esta información, doctor. Y nos llegan más comentarios. Nos dicen: buenos días, Belén, soy una persona del Estado de México. Regularmente veo su excelente programa de información y recomendación del excelente doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Por cierto, agradecer al Canal 22, doctor, que gracias a esta señal nos vemos en todo el país. Hemos recibido comentarios de varios estados de la República y por supuesto que les enviamos un gran saludo. Dice: ¿existe alguna repercusión por la vacuna de una persona de 15 años? Se vacunó con AstraZeneca en una comunidad por no desperdiciar las vacunas, ya que la gente no quería vacunarse, y para que no se desperdiciara, se vacunó de 25, de 23, de 20, otra persona de 18 y 2 de 15 años. Se refiere a las edades. Yo creo que no va a existir ninguna repercusión negativa. Me parece que van a desarrollar inmunidad óptima, y aunque no está aprobada, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca para grupos tan jóvenes, de cualquier forma creo que no tardará el que exista aprobación por agencias regulatorias internacionales para las vacunas más comúnmente utilizadas en el mundo en este momento, en grupos de población de, por ejemplo, entre incluso 5 años y más. Pfizer, Moderna tienen ensayos clínicos en grupos de edades, en niños y adolescentes. AstraZeneca también tiene algunos ensayos clínicos en curso para jovencitos de entre 12 y 18 años de edad. Entonces, y con algunos resultados preliminares muy alentadores, muy promisorios. Entonces, no va a haber ninguna repercusión negativa. Seguramente lo que va a ocurrir es que van a desarrollar inmunidad y van a tener protección. Así es, eso deseamos, doctor, sobre todo esta población joven que también, lo hemos dicho, necesitan estar protegidos en medio de este eventual regreso a clases, que no hay que olvidar que está próximo también. Fíjate que sí, Belén. Yo creo que ahí es en donde hay que acelerar el paso para muy pronto poder estar vacunando a población de 12 a 18 años de edad también, o 12 años y más, en virtud de la necesidad que existe de que ya haya un retorno a actividades escolares presenciales en todo el mundo. Existen estimaciones y el fin de semana la UNICEF hizo un llamado a México para que cuanto antes retome actividades escolares presenciales en los niveles básicos, porque lamentablemente es considerado el país que tiene más tiempo sin estas actividades de forma presencial,
entre los países que integran la Organización de las Naciones Unidas, en particular la UNICEF. Entonces, ellos instan a México para que ya retome. Pero por otro lado, estamos en una fase de ascenso en la curva pandémica. La semana pasada tuvimos 3 días en que se rebasó el número de 22,000 personas en un solo día con contagio y que rebasa los números que se habían tenido como récords en enero del 2021. Entonces ya agosto se convirtió en el mes récord de contagios por COVID-19. Habría entonces que considerar esta situación porque estamos en una fase muy importante de la pandemia. Y no sabemos todavía si va a ser el pico de esta nueva ola. Así es, una situación muy delicada con este incremento sustancial, usted ya lo mencionaba en cuanto a número de casos, y hoy más que nunca, igual, insistir, tenemos que seguirnos cuidando, aún cuando estemos vacunados. Muy brevemente, doctor, ya casi para despedirnos, y me quedé con esta idea de una de las piezas que nos presentaban nuestras compañeras. ¿Qué tanto va a influir el hecho de que las diferentes agencias regulatorias den ya los permisos definitivos, porque hay que recordar que hoy son de emergencia, para las vacunas, en que la gente se quiera vacunar? Y si marca alguna diferencia, doctor, entre una autorización de emergencia y una definitiva. La verdad creo que no va a ser un motivo para animar a quienes no se han vacunado y ya debieran haberse vacunado. Lo comento porque pues a veces ni siquiera tenemos en la mente la diferencia entre una autorización de emergencia y una autorización definitiva. Yo creo que es más bien insistir en que se trata de un beneficio, sí personal, pero además de un beneficio colectivo. Quien está vacunado protege también a los demás, no solo se protege a sí mismo. Y seguir insistiendo en la eficacia y la seguridad de las vacunas con estos grupos que todavía no toman una decisión. Creo que va a ser poco lo que influya la autorización definitiva. Lo que debemos saber en este momento es que aún con la autorización de emergencia ya se han vacunado alrededor de 4.300 millones de personas en el mundo. 4.300 millones de personas en el mundo es medio mundo. Y los beneficios rebasan con mucho los riesgos por vacunarse. Doctor, muchísimas gracias como Belén. siempre. Qué gusto. Con todo gusto. Encontrarnos en este espacio. Nos vamos. Gracias también a usted. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.